Soy Audrey y llegué a este mundo apenas unos minutos después que mi hermana gemela, Ashley. Esos pocos minutos bien podrían haber sido años, considerando lo diferente que se desarrollarían nuestras vidas. Nuestros padres, Linda y Robert Matthews, vivían en una casa suburbana en Connecticut. Mi mamá trabajaba como agente de bienes raíces, siempre impecable, con uñas perfectamente cuidadas y trajes de diseñador. Papá tenía su propia pequeña firma de contabilidad, pasando la mayor parte de su tiempo enterrado en hojas de cálculo y formularios de impuestos. Parecíamos la típica familia de clase media, excepto por una cosa, su favoritismo evidente hacia Ashley. Lo noté por primera vez cuando teníamos alrededor de 5 años. Al principio, era algo sutil, el tipo de detalles que podrías ignorar si no los vivieras todos los días. Mientras otros padres de gemelos vestían a sus hijos igual, celebrando su conexión especial, los nuestros se aseguraban de que Ashley siempre destacara. Nos llevaban de compras, y Ashley siempre salía con las nuevas zapatillas Nike, mientras yo tenía que conformarme con las ofertas en liquidación. Ella compraba las auténticas muñecas Barbie, y yo terminaba con las imitaciones de la tienda de $1. Incluso nuestras fiestas de cumpleaños se sentían desiguales. La porción de pastel que le tocaba a Ashley siempre parecía más grande, y su montaña de regalos siempre era más alta. Esos pequeños momentos se acumulaban como piedras en mi bolsillo, pesándome más y más cada día. Cuando le perforaron las orejas a los 6 años, ni siquiera me preguntaron si yo también quería hacerlo. Cuando empezó a tomar clases de ballet, me dijeron que no podíamos pagar 2 juegos de lecciones. Sin embargo, de alguna forma siempre había dinero para la interminable lista de actividades de Ashley: gimnasia, clases de arte, piano. Nuestras fotos de la infancia cuentan esta historia mejor que yo. En cada foto familiar, Ashley siempre estaba al frente y al centro, generalmente luciendo un vestido de piel de alguna boutique infantil costosa. Siempre estaba en algún lugar del fondo, usando lo que estaba en oferta en Target, pareciendo una idea de último momento en mis propios retratos familiares. Tal vez ellos simplemente no lo veían. Recuerdo que me decía a mí misma por las noches, mirando las estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo de nuestra habitación compartida, que Ashley tenía el doble de estrellas en su lado. Incluso el universo sobre nuestras camas tenía favoritos. Lo peor no eran las diferencias materiales. Los niños pueden vivir sin ropa de diseñador y juguetes elegantes. Lo realmente doloroso era la manera en que la miraban a ella comparada con cómo me miraban a mí. Cuando Ashley hablaba, se inclinaban para escuchar cada palabra. Cuando yo hablaba, sus ojos se desviaban, ya poniendo atención en otra cosa, en alguien más, siempre en Ashley. Mientras nos acercábamos a la edad escolar, me aferré a la esperanza de que las cosas cambiaran. Tal vez, una vez que estuviéramos en la escuela, cuando los maestros y otros adultos estuvieran involucrados, nuestros padres finalmente nos verían a las dos. A ambas por igual. Tal vez se darían cuenta de que tener gemelos no era una carga, sino una bendición. Tal vez, finalmente, me verían a mí también. Recuerdo estar parada frente a nuestra casa esa primera mañana, Ashley y yo con nuestra mamá, estrenando uniformes y tomándonos fotos. Por una vez, nos veíamos idénticas, la misma falda a cuadros, la misma blusa blanca, la misma Rebeca azul marino. Pensé que tal vez esto marcaba el inicio del cambio. Sonrían, chicas, gritó mamá, pero sus ojos estaban fijos en Ashley. Ashley, cariño, inclina un poco la cabeza hacia la derecha. Perfecto. El dolor familiar en mi pecho regresó, incluso con ropa idéntica. Encontraba formas de hacer que Ashley brillara más. Nuestro salón de clases era luminoso y alegre, con tablas del alfabeto en las paredes y pequeños escritorios colocados en filas ordenadas. La señora Thompson, nuestra maestra, nos sentó alfabéticamente, Matthews y Matthews, una al lado de la otra. Me emocionaba que, por fin, alguien nos tratara igual, pero después de la escuela, los viejos patrones regresaban con más fuerza que nunca. El SUV plateado de mamá se detenía junto a la acera, y lo que seguía se volvió una rutina diaria que sentía como un cuchillo girando en mi pecho. Audrey, ve directo a casa y comienza tu tarea, decía mamá, apenas mirándome mientras salía del auto. Luego se volvía hacia Ashley con una sonrisa radiante, lista para tu clase de baile. Cariño. Se iban al ballet los lunes,
piano los martes, clase de arte los miércoles, gimnasia los jueves y club de teatro los viernes. Yo me quedaba viendo cómo se alejaban, y luego entraba a una casa vacía, donde el silencio era mi único compañero. Me refugié en mis estudios, pensando que tal vez, solo tal vez, si sacaba calificaciones perfectas, finalmente me notarían. Me sentaba en la mesa de la cocina, trabajando metódicamente en problemas de matemáticas, practicando mi ortografía y leyendo nuestros libros de texto. La casa permanecía en silencio durante horas, hasta que escuchaba la puerta del garaje abrirse y sus voces llenando el aire. Ashley siempre charlaba sobre su último logro, mientras las respuestas orgullosas de mamá resonaban por los pasillos. «Mamá, saqué una A en mi examen de historia», le dije una noche, sosteniendo mi cuaderno. «Qué lindo, querida», respondió distraídamente, mientras ayudaba a Ashley a desempacar su bolsa de baile. «Ashley, muéstrale a papá la nueva rutina que aprendiste hoy», dijo con entusiasmo. Seguí intentándolo. Cada calificación perfecta, cada elogio de un maestro, cada estrella dorada, las coleccionaba como si fueran gemas preciosas, con la esperanza de que algún día fueran suficientes para iluminar los ojos de mis padres como lo hacían con Ashley. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Tenía 12 años y fui a la cocina a tomar un vaso de agua después de terminar mi tarea. Las voces de mis padres venían del estudio, donde solían sentarse después de que Ashley se iba a dormir. Normalmente ignoraba sus conversaciones nocturnas, pero esa vez algo me hizo detenerme. Esta vez, a veces me pregunto si cometimos un error, dijo papá con una voz pesada, cargada de algo que no pude identificar. ¿A qué te refieres?, preguntó mamá. Tener gemelos. Ashley hubiera sido suficiente. Ella es todo lo que podríamos desear en una hija, pero dos, sea lo que te refieres, suspiró mamá. Ashley es especial, está destinada a grandes cosas. Pero Audrey, ella simplemente está ahí. Hubiéramos estado bien solo con Ashley. El vaso que tenía en la mano se me resbaló, pero lo atrapé antes de que pudiera romperse. Ojalá hubiera podido atrapar mi corazón con la misma facilidad. En ese momento, todo se cristalizó, los años intentando ganarme su amor, esperando que las cosas cambiaran, todo parecía tan tonto. No me querían, nunca me habían querido. Yo era la gemela no deseada, la hija extra, la que desearon no tener. Después de esa noche, algo cambió dentro de mí. Dejé de buscar su aprobación y, en lugar de eso, me concentré, me enfoqué por completo en mis estudios y, para mi sorpresa, me sentí liberada de intentar constantemente complacer a mis padres. Aclaré mi mente de maneras que nunca imaginé. Mis calificaciones, que ya eran buenas, se volvieron excepcionales. Excelente análisis, Audrey, dijo el señor Peterson un día en la clase de inglés, sosteniendo mi ensayo sobre asterisco el Gran Gatsby asterisco. Esto es exactamente el tipo de profundidad y pensamiento que estoy buscando. Sentí a Ashley tensarse a mi lado, su lápiz golpeando el escritorio con esa forma agresiva que tenía cuando estaba enojada. Mantuve mis ojos hacia adelante, pero por el rabillo del ojo pude ver su cara ponerse roja. Escenas similares comenzaron a repetirse en otras clases, matemáticas, ciencias, historia, no importaba. Cuanto más me elogiaban los profesores por mi trabajo, más veía a Ashley molestarse. Todo llegó a un punto crítico en la clase de química, cuando la señora Rodríguez me pidió que fuera tutora de otros estudiantes. Esa noche, escuché la voz de Ashley desde abajo, quejándose con mamá. Los profesores están siendo malos conmigo. Siempre elogian a Audrey y me hacen quedar mal. Lo hacen a propósito. Al día siguiente, mamá irrumpió en la escuela con un bolso de diseñador, balanceando sus tacones contra el piso de linóleo. La observé desde el pasillo mientras caminaba hacia la oficina del director Williams, donde había llamado a la señora Chen, nuestra maestra de clase. «Quiero saber por qué sus maestros discriminan a mi hija», exigió mamá. La señora Chen se mantuvo tranquila y profesional. «Señora Matthews, déjeme mostrarle algo», dijo, sacando nuestros registros de progreso y colocándolos uno al lado del otro. «Aquí están ambos registros. Audrey consistentemente obtiene puntajes en el percentil superior en todas las materias. Las calificaciones de Ashley». «¿Está sugiriendo que mi Ashley no es inteligente?», interrumpió mamá. «Para nada. Simplemente estoy señalando que los logros académicos de Audrey son...». «Esto es exactamente de lo que estoy hablando», interrumpió mamá. «Todo está parcial en contra de Ashley». Ninguna cantidad de evidencia pudo convencerla. Cuando llegó a casa ese día,
Le escuché decirle a papá que los maestros obviamente tenían prejuicios contra su preciosa Ashley. A los 16 años. Estaba cansada de pedir dinero de bolsillo y ver a Ashley recibir cientos de dólares solo por existir. Así que solicité un trabajo en Coffee Bean, un café bonito a solo unas cuadras de nuestra casa. No era un trabajo glamoroso, pero me encantó la independencia que me dio. Además, mis compañeros de trabajo realmente apreciaban mi presencia. Algo nuevo para mí. Ashley, por supuesto, no podía dejarme disfrutar ni siquiera de esta pequeña victoria. Oh Dios mío, ¿realmente vas a ser camarera?, me dijo una mañana cuando me vio ponerme el uniforme. Eso es tan común. Mamá, ¿puedes creer que Audrey va a servir comida a la gente? Mamá solo hizo un ruido de desaprobación y deslizó otro billete de 100 pesos sobre la mesa hacia Ashley para sus necesidades de compras. Fue entonces cuando recordé algo que había escuchado años atrás, durante una acalorada conversación telefónica en la que mamá había gritado: «Ya no quiero tener nada que ver contigo, con quien te avergüenzas, tu pequeña casa y tu ropa barata. He subido en la vida». Ella había estado hablando con sus padres, mis abuelos, a quienes nunca había conocido porque no eran lo suficientemente buenos para su nuevo estilo de vida. Esa noche, mientras mamá y Ashley estaban en otra juerga de compras, me colé en la oficina de casa de mamá. En su libreta de direcciones, bajo D4, decía «no contactar». Al día siguiente, en lugar de ir a mi turno de tarde en la cafetería, encontré una dirección en la parte antigua de la ciudad. Tomé un autobús para ir. Llegué a una pequeña casa azul con un jardín bien cuidado. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el sendero. No sabía qué esperar, pero sabía que tenía que intentarlo. Levanté la mano para tocar la puerta y, cuando lo hice, se abrió, revelando a una pareja de ancianos. La mujer tenía el pelo gris recogido hacia atrás, con un moño prolijo, y el hombre llevaba gafas con montura metálica. Me miraron confundidos hasta que hablé. «Hola, soy Audrey Matthews. Creo que son mis abuelos». Se quedaron boquiabiertos al mismo tiempo. La mujer, mi abuela, se llevó la mano a la boca. «Oh Dios, Frank, ¿realmente es ella?». Me invitaron a pasar y, de repente, estaba sentada en su acogedora sala, bebiendo té en delicadas tazas, mientras ellos no podían dejar de mirarme. «Te ves igual que tu madre a tu edad», dijo la abuela en voz baja, antes de cambiar de tema. Mi primera visita se convirtió en muchas más. Les decía a mis padres que estaba trabajando turnos extras en el café, pero en realidad pasaba horas con mis abuelos, llevándoles pasteles y galletas del trabajo. Ellos eran maravillosos. Siempre me escuchaban de verdad y estaban genuinamente interesados en mi vida, en mis estudios, en mis sueños. Por primera vez, me sentí vista. Luego llegó el día de la graduación. La ceremonia fue como siempre, al estilo típico de la familia Matthews. Todos se centraron en Ashley. Cuando me llamaron por mi nombre, mis padres apenas aplaudieron, pero cuando Ashley cruzó el escenario, gritaron y celebraron como si hubiera ganado una medalla olímpica. Estaba preparada para lo que vendría al día siguiente, pero de alguna manera lograron sorprenderme. «Chicos, tenemos noticias emocionantes», anunció mamá en el desayuno, casi saltando de su asiento. «Vamos a celebrar la graduación en Hawái». Mi corazón se elevó por un momento. A pesar de todo, pensé, tal vez, solo tal vez. Esta vez, cariño. Mamá se volvió hacia mí, su voz llena de falsa simpatía. «Solo conseguimos 3 boletos, para nosotros y Ashley. Lo entiendes, ¿verdad? Alguien tiene que vigilar la casa y tú tienes tu trabajo en el café». Ashley ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. Mientras revolvía su jugo de naranja, me dijo: «No te preocupes, hermana, te mandaré muchas fotos mías viviendo mi mejor vida en la playa». A la mañana siguiente, observé desde la puerta de entrada mientras cargaban su costoso equipaje en el taxi. Ashley se giró y me saludó con un entusiasmo exagerado. «Me aseguraré de enviarte hermosas fotos de Hawái. Puedes mirarlas entre las mesas de servicio», dijo, mientras el taxi se alejaba. Tan pronto como el taxi desapareció por la esquina, saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mis abuelos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron cuando escuché la voz de la abuela. «¿Se fueron a Hawái sin mí?», logré decir entre sollozos. «Simplemente me dejaron aquí, como si no fuera nada». «Oh, cariño», dijo la abuela con voz suave pero firme. «Ven ahora mismo. Tendremos nuestra propia celebración de graduación». Manejé hasta su casa, todavía secándome las lágrimas.
Mientras giraba hacia su calle y notaba algo inusual, un sedán Mercedes clase C nuevo, estacionado en su camino de entrada, brillando bajo el sol de verano, parecía completamente fuera de lugar al lado de su modesta casa. ¿De quién es el auto?, le pregunté a la abuela mientras me acercaba al porche delantero. Los ojos del abuelo brillaron mientras sostenía un juego de llaves. «Es tuyo. Feliz graduación, Audrey», dijo. Me quedé allí con la boca abierta, seguro de haberlo escuchado mal, pero, ¿cómo pensaba? «Siéntate, querida», dijo la abuela, dándole unas palmaditas al columpio del porche. «Tenemos algo que decirte». Me explicaron cómo, después de que mamá cortó los vínculos con ellos, habían invertido sus modestos ahorros en varias nuevas empresas tecnológicas. Esas inversiones habían dado resultados espectaculares, pero habían elegido seguir viviendo de manera sencilla en su hogar familiar. «Tu madre nos dejó porque sentía que éramos demasiado pobres y demasiado inferiores a ella», dijo el abuelo, temblando. «Su cabeza», dijo el abuelo. «La ironía es que probablemente seamos más ricos que ella ahora. Simplemente no sentimos la necesidad de mostrarlo. Hemos estado esperando el momento adecuado para ayudarte», agregó la abuela. Eso me pareció perfecto. Los abracé a ambos, abrumada por su generosidad y amor. Me hicieron entrar, donde prepararon un hermoso almuerzo de graduación. La mesa estaba puesta con su mejor vajilla y un cartel de «Felicitaciones al graduado» colgado en el comedor, sobre lasaña casera y pan de ajo. Me preguntaron sobre mis planes universitarios. «De hecho», dije, «me siento orgullosa de que fui aceptada en Princeton con una beca académica completa. Empiezo en el otoño». Sus rostros se iluminaron con una alegría genuina, tan diferente a la tibia reacción de mis padres cuando les conté. «Es maravilloso», exclamó la abuela. «Pero, ¿qué pasa con la vivienda? La beca cubre todo también». Yo estaba planeando vivir en los dormitorios, pero el abuelo intervino. «Te conseguiremos un bonito apartamento cerca del campus, algo seguro y cómodo donde puedas concentrarte en tus estudios». Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Ashley, enviando una foto de ella descansando en una playa hawaiana, con la leyenda: «Ojalá no estuvieras aquí». Miré el mensaje, luego las caras de mis abuelos, luego las llaves de mi auto nuevo, que estaban al lado de mi plato. Por primera vez en mi vida, me sentí en paz. No me sentía como si fuera la gemela menor. Pasaba mis días trabajando en el café, visitando a mis abuelos y preparándome para la universidad. Todas las noches, mi teléfono sonaba con otra notificación de Ashley, posando en diferentes playas, cenando en restaurantes caros o descansando junto a piscinas infinitas. Cada foto iba acompañada de subtítulos cada vez más molestos, como «Viviendo mi mejor vida, mientras alguien sirve café. Esto es lo que el éxito se ve. Algunas personas van de vacaciones a Hawái, otras simplemente sueñan con ello». Luego llegó el día de su regreso. Yo estaba en la sala, fingiendo leer un libro mientras miraba por la ventana. El taxi se detuvo, y no pude evitar sonreír al ver cómo todo sucedía en cámara lenta. Mamá lo notó, al principio. Se detuvo tan abruptamente que Ashley caminó hacia ella, dejando caer su bolso de diseñador en el camino de concreto. Estaba señalando al Mercedes como si fuera a morderla, su dedo perfectamente cuidado temblando ligeramente. «¿Es un nuevo clase C?», tartamudeó mamá, con la mandíbula abierta. «¿El último modelo?». Me tomé mi tiempo caminando hacia la puerta principal, disfrutando cada segundo de su confusión. Sus bronceados parecían desvanecerse con cada paso que daba. Cuando entré al porche, todos se giraron a mirarme, como si estuvieran viendo un fantasma. «¿De quién es ese auto?», papá exigió, con el rostro de sorpresa tanto por el coche como por el SOC. Giré las llaves alrededor de mi dedo, como siempre lo hacía Ashley con las correas de su bolso de diseñador cuando quería presumir. «¿De verdad lo tienes?». Ashley soltó una risa, pero pude escuchar la incertidumbre en ella. «Sí, claro. ¿Cómo podrías permitirte un auto con tu salario de camarera? ¿Lo robaste? ¿Robaste el café o simplemente lo aparcaste para algún cliente rico?». «En realidad», dije, saboreando cada palabra como los chocolates caros que nunca compartieron conmigo, «es un regalo de graduación de la abuela y el abuelo». El color desapareció del rostro bronceado de mamá tan rápido que pensé que podría desmayarse. «¿Sabes qué?»,
Esos son los abuelos con los que te avergonzabas hablar, porque eran demasiado pobres. Papá miró a mamá tan rápido que pensé que podría sufrir un latigazo. Linda, llama a tus padres ahora mismo. Su voz sonó igual de exigente que cuando ordenaba en los restaurantes. La mano de mamá temblaba mientras sacaba su teléfono, su manicura francesa brillando bajo el sol. Ni siquiera se molestó en hacer bromas cuando la abuela contestó, poniendo el teléfono en altavoz. ¿De dónde sacaste el dinero para ese auto?, exigió la voz de mamá, resonando en nuestro patio. Pude escuchar a la abuela por teléfono, tranquila y un poco divertida. Oh, hola a ti también, querida. Disfrutando de tus costosas vacaciones. Vi todas las hermosas fotos que Ashley publicó. El Royal Hawaiian Hotel se ve encantador en esta época del año. No cambies el tema. ¿Cómo pudiste permitírtelo? ¿Comprar un Mercedes? Bueno, cariño. La voz de la abuela sonó con satisfacción. Parece que nos subestimaste. Esos padres vergonzosos de los que estabas tan avergonzada. Ahora estamos bastante cómodos. Más que cómodos. En realidad, somos toda una mamá rica. El comportamiento de mamá cambió al instante. Su voz se volvió almibarada y dulce. Mamá, he estado pensando que tal vez es hora de dejar atrás el pasado. Tienes otra nieta a la que le encantaría conocerte. A ella también le vendría bien un buen auto. Tal vez incluso algo un poco más especial. La risa del abuelo sonó por el altavoz. ¿Te refieres a la nieta que acabas de llevar a Hawái mientras dejabas sola a Audrey? Esa nieta. La cara de mamá se sonrojó. No es eso. Me refiero a que, como abuelos, deberían tratar a las niñas por igual. Después de todo, tienen la misma edad. Es justo que reciban los mismos regalos, por igual. La voz de la abuela se volvió aguda. Eso es rico viniendo de ti, linda. Los padres también deberían amar a sus hijos por igual. Pero ese no ha sido el caso en tu casa. La línea se cortó. Mamá miró fijamente su teléfono por un momento antes de volverse hacia mí. Su expresión se endureció. Audrey, tienes que darle ese auto a tu hermana. ¿Perdón? No podía creer lo que estaba escuchando. Ashley necesita un buen auto para la universidad. Papá se subió. Ella fue aceptada en la universidad estatal. Necesita un transporte confiable. Tú solo trabajas en ese café. No necesitas nada tan elegante. Ashley ya estaba caminando hacia el Mercedes con la mano extendida. Dame las llaves, hermana. Sabes que me veré mejor conduciéndolo de todos modos. Me reí. No pude evitarlo. La pura audacia de todo fue demasiado. Este es mi auto, dije con firmeza, y no se lo daré a nadie. Papá dio un paso adelante, con la cara roja de ira. Si no le das ese auto a tu hermana ahora mismo, puedes salir de esta casa. Es curioso lo que dijiste, dije caminando hacia el Mercedes. Abrí el baúl, revelando mis maletas y cajas empacadas. Estuve lista para salir durante días. Sus bocas quedaron abiertas mientras saqué un sobre de mi bolso y lo levanté. Ah, y por cierto, no serviré café por mucho más tiempo. Me aceptaron en Princeton con una beca completa. El grito de Ashley probablemente se escuchó a 3 cuadras de distancia. Mamá tropezó hacia atrás, como si yo la hubiera golpeado. Me quedé allí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Me subí a mi auto. El asiento de cuero todavía olía lo suficiente como para deslizarme levemente a través del parabrisas. Pude ver sus caras de sorpresa, su fantasía familiar perfecta desmoronándose ante sus ojos. Esas últimas semanas de verano, en casa de mis abuelos, fueron lo más feliz que jamás había experimentado. Cada mañana me despertaba con el olor del café de la abuela y el sonido del abuelo tarareando mientras leía el periódico. No andaba sobre cáscaras de huevo, no competía por atención, no me sentía como una sombra no deseada. Paz, por fin. Mudarme a Princeton fue agridulce. Me despedí de mis abuelos con un abrazo, prometiendo llamarlos todos los días, y partí en mi Mercedes con todo lo que tenía. Conduje hacia Nueva Jersey. Sentí como si estuviera cruzando un límite entre mi vida anterior y la nueva. Mis abuelos me habían encontrado un hermoso apartamento pequeño, a solo 10 minutos del campus, nada lujoso, pero mejor que cualquier dormitorio, pisos de madera, ventanas grandes e incluso un pequeño balcón donde podía estudiar. La abuela insistió en pagar el alquiler, a pesar de mis protestas. Sin embargo,
Todavía quería algo de independencia, así que conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería local. La ironía no pasó desapercibida para mí, todavía servía café, pero esta vez por elección y no por necesidad. Mis compañeros de trabajo eran en su mayoría otros estudiantes, y por primera vez en mi vida me encontré haciendo verdaderos amigos. Un domingo por la tarde, un mes después del semestre, la abuela me llamó con algunas noticias interesantes. «Tus padres aparecieron en nuestra puerta ayer», dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué querían? Oh, lo de siempre. Linda era todo sonrisas y disculpas falsas, preguntando sobre nuestra situación financiera e insinuando sobre el futuro de Ashley, respondió la abuela. Mi papá se quedó mirando alrededor de la casa, probablemente tratando de adivinar nuestro valor neto. ¿Qué les dijiste?, preguntó el abuelo, uniéndose a la conversación. Les dijimos que ya habíamos decidido qué hacer con nuestro dinero. Todo va para ustedes. Puedo imaginar sus caras. ¿Cómo se habrán quedado? Digamos que la sonrisa de Linda no parecía tan genuina después de eso. La abuela se rió entre dientes. Les pedimos que no volvieran esa noche. Bloqueé sus números y todas sus cuentas de redes sociales. Ashley también lo sabía. Sabía lo que vendría después, declaraciones repentinas de amor, arrepentimiento, y ofertas para empezar de nuevo como familia, pero ya no necesitaba ese tipo de familia. Ahora, sentado en mi clase de Derecho, tomando notas y disfrutando de la complejidad del material, a veces pienso en esa niña que solía orar por el amor de sus padres. Desearía poder decirle que encontraría algo mejor, no solo amor, sino también respeto, apoyo y la libertad de ser ella misma. Mi teléfono suena silenciosamente en mi bolsillo. Probablemente es mi grupo de estudio confirmando nuestro encuentro en la biblioteca más tarde, o tal vez sea Jaque, ese chico lindo de mi clase de psicología que sigue pidiendo café, no en mi café, claro. Afortunadamente, es una vida normal, sin dramas, sin comparaciones constantes, sin sentir que no soy suficiente, solo yo, mis estudios, mis amigos y mi futuro, que se extiende frente a mí lleno de posibilidades.